De seguro estás enterado de que una vez más la violencia y la intolerancia amenazan al mundo. Me refiero al reavivamiento del conflicto palestino-israelí, que es hermano del conflicto árabe-israelí, que está muy candente en este momento. Hola, soy Luis Guillermo Víquez, soy amante de la historia, soy discapacitado visual con una discapacidad permanente y soy un amante de la historia, como te decía. Teníamos programado otro tema, pero considero muy importante posponerlo y desde el colectivo Entre Todos tratar de contarte lo que creo, lo que en mi criterio son los orígenes del conflicto que está pasando ahora en Israel. Más allá de la manipulación de los medios y de tanto ruido, digamos, tanta gente que le pone matices para jalar agua a su molino. Si te gusta y te parece importante, te agradeceré que lo compartas y que sigas nuestras transmisiones. Y comenzamos con el resumen de lo que está ocurriendo. Tal vez recordando el relato bíblico. ¿Y por qué bíblico? Porque nos guste o no, la religión es la que escribe la historia de todo el mundo. ¿De quiénes estamos hablando? Recordarás que de acuerdo a la Biblia, si alguna vez fuiste al catecismo o lo oíste en misa, casi a principio del tiempo, solo Noé, su esposa y sus tres hijos, Jafet, Cam y Sem, con sus esposas, fueron los únicos que se salvaron del diluvio. Les tocó a ellos y a sus descendientes poblar la tierra. Vamos a hablar de los hijos y los descendientes de Sem, los semitas, que poblaron parte del Asia Menor, los territorios que hoy ocupan Arabia e Israel. Comparten un alfabeto común, que tienen un idioma muy parecido y comparten la historia, ¿verdad? Los medios a menudo gustan, por el amarillismo, mezclar a todos los de la región, como si fueran los mismos, y no lo son. Los pakistaníes, los iraquíes, los afganos, los iraníes, los turcos, los de Uzbekistán y los demás, son en su mayoría musulmanes, pero no son árabes, no hablan árabe, no son semitas. ¿Verdad? Es como decir, no sé, que un francés y un mexicano que son cristianos, pero no los dos no son franceses ni los dos son mexicanos. Es igual. Estos, en este caso, los semitas son los árabes y los israelíes. Como ocurre entre los cristianos, también entre ellos, como, ¿verdad? Nosotros tenemos, hay luteranos, hay católicos, hay anglicanos. Entre los musulmanes es igual, hay chiitas, hay sunitas, hay fatimíes, qué sé yo, que no coinciden en todo, como nosotros no coincidimos con nuestros hermanos cristianos. Y parecido pasa con Israel, ¿verdad? No son exactamente iguales los israelitas que los israelíes, que los judíos, que los hebreos, que los sionistas. Es decir, todos son parte del pueblo de Israel, todos son semitas, pero no son iguales ni coinciden en todo. Vamos al origen del conflicto, que como habrás visto, el 7 de octubre, un grupo de palestinos atacaron al Estado de Israel. Vamos al origen del conflicto. Dios, o le llaman Yahvé, o Jehová, o Alá, que son los nombres del mismo Dios, ese Dios, que es el Dios de todo, de todo este grupo, de los cristianos, musulmanes y judíos, hace como 3.500 o 4.000 años, le prometió a Abraham, al profeta Abraham, que de él, de su descendencia, saldría el pueblo elegido, llamado el pueblo de Dios, y que les daría como herencia una tierra en donde hoy están Israel y Palestina. Les prometió la tierra, se les llamaba la tierra prometida, que está en el valle de Canaán, que es una zona que se encuentra entre el Mediterráneo y el río Jordán. El hijo mayor de Abraham, el que tuvo con su esclava,
se llamaba Ismael. Y el hijo menor, el que tuvo con su esposa, se llamaba Isaac. Eran hermanos y por tanto herederos de la misma promesa. Yo me imagino al pobre Abraham con su esposa muele y muele, porque tenía viviendo en el mismo techo, pues a su empleada con su hijo. Entonces finalmente Abraham le pide a su empleada que se vaya con el bebé, con el niño. Se van deambulando por el desierto y llegaron a un lugar que que en el futuro se llamaría La Meca, lo que hoy es la capital de Arabia. Y para no cansarte con el cuento, Dios lo salvó. Ismael será el padre del pueblo árabe e Isaac el padre del pueblo hebreo. Como te digo, eran hermanos y ambos eran herederos de la promesa que Dios le había hecho a su padre, de la herencia y de la tierra. Es importante hacer notar que esta tierra que Dios les ofreció en aquel momento seguro estaba ocupada por otras personas. Si se llamaba la tierra de Canaán, esto yo lo supongo nada más, es que ahí vivían los cananeos o cananitas, como se llamen, ¿verdad? En todo caso, Abraham se instaló ahí con su familia y a un nieto o bisnieto de Abraham, no estoy muy seguro, Dios le cambió el nombre por Israel. Pronto vamos a empezar a atar los cabos, pero es importante entender bien este tema. Algunos años después, los 12 bisnietos o tataranietos de Abraham se fueron con sus esposas, empleados, hijos, para Egipto. Eran las famosas 12 tribus de Israel. Recordarás el episodio de José vendido por sus hermanos, o tal vez, pues ahora José el soñador. Y fueron esclavos 400 años en Egipto. Evidentemente, durante los 400 años, otros pueblos llegaron a esa tierra de Canaán a instalarse y pues ya tenían 400 años viviendo ahí. Cuando se presenta el episodio de Moisés y el regreso de todos los israelitas a la tierra prometida. Y claro, ahí resulta que ellos se habían ido hace 400 años. El país está ocupado. Ahora sí, de fijo por los cananeos, los hititas y los filisteos, entre otros. Muchos eran tataranietos de Ismael, el hijo de mayor de Abraham. Es decir, eran primos lejanos de los israelitas que estaban regresando. Los israelitas reclamaron que esa era la tierra que les había heredado Dios a sus padres y sus abuelos, y comienzan a pelear. Recordarás incluso las películas de Semana Santa, Sansón combatiendo a los filisteos, que además estaba casado con Dalila, que también era filistea. Muchos años después, Saúl y el rey David y su hijo el rey Salomón, todos guerreando con los filisteos. Es importante que la palabra palestino proviene de la palabra filisteo. Todos consideraban y consideran esa tierra una herencia de su tatarabuelo en común, al cual Dios le había prometido esa tierra. Los israelitas se vuelven a instalar ahí. Evidentemente, siempre hay pequeñas guerras y roces. Y pocos años después, de nuevo los israelitas son deportados. Primero, me parece que a Siria, donde permanecieron varias generaciones, regresaron a Israel y varios, no sé, 100 años después o algo así, los vuelven a expulsar y se los llevan para Babilonia, donde también de nuevo permanecen varias generaciones y finalmente regresan otra vez a la tierra de Canaán. Y claro, con tantas idas y venidas, ya quedaban solo 2 de las 12 tribus perdidas, las 12 tribus originales de Israel. De nuevo, ¿verdad? Los israelitas, por razones que menciona la Biblia, se van de su tierra, sea que los secuestran, sea que los exilian y regresan. Y cada vez que regresan, pues comienzan a reconquistar tierra que en esos años que estuvieron fuera, pues ya había sido colonizada. Finalmente, alcanzan un equilibrio, los israelitas se desarrollan junto con los samaritanos y los palestinos y otros pobladores de la zona.
siempre, digamos, aunque se suponen en el fondo que son parientes, pues con unas relaciones muy difíciles. Los pueblos que están ubicados entre grandes imperios, eso ha sido siempre en toda la historia del mundo, constantemente son ocupados por los imperios vecinos. Los países pequeños, las tribus pequeñas, aparte de pelear entre ellos, pues por siglos tienen que defenderse de las ocupaciones de los persas, los hititas, los sirios, los egipcios, los griegos y finalmente los romanos, los cruzados, los bizantinos y los turcos otomanos, incluso del Imperio Británico, ya hace muy pocos años, hace menos de 100 años. En realidad, tuvieron pocos momentos de paz en miles de años de historia. Esta historia es así como te las estoy contando, porque no tenemos más referencia que la Biblia. Entonces, tal vez no sea muy preciso en las fechas, pero es pues la realidad que tenemos, la historia que conocemos. Es importante entender que los hebreos tenían una religión, la religión de Yahvé, las leyes que les dejó Moisés. Ellos se consideraban el pueblo elegido desde que su tatarabuelo Abraham, Dios lo llamó así. Los filisteos eran semitas, pero no eran religiosos. En el mejor de los casos compartían parte de las creencias, pero más bien eran politeístas. Aún faltaban muchos años en el futuro para que se revelara el Islam. Cerca del año 70 antes de Cristo, el Imperio Romano ocupa la tierra de Canaán, ¿verdad? Lo que hemos visto en las películas de Semana Santa, junto con lo que hoy es Siria, Jordania, Líbano y Arabia. Es decir, los romanos entran en Oriente Medio. Los romanos, considerando, digamos, los salvajes que pueden ser las civilizaciones, más bien tenían una especie de dicta suave, no era una dictadura, o sea, no eran especialmente violentos como otros imperios. Tenían básicamente tres reglas simples. Una, los pueblos conquistados debían pagar tributo a Roma, evidentemente. Dos, debían asimilar sus leyes civiles, es decir, habían tribunales civiles que todos tenían que hacerle caso, que era un delito, cómo se castigaba, etc. Y muy importante, lo más importante también, tal vez, debían aceptar a los dioses romanos, es decir, a los dioses griegos, y reconocer al emperador de Roma como uno de sus dioses. Y en ese punto no se pueden poner de acuerdo porque los judíos no podían aceptar esa condición de que el emperador era un dios porque ellos ya tenían un dios, Yahvé, que además claramente desde los 10 mandamientos les había advertido que él era un dios celoso que no aceptaba otros dioses aparte de sí. Un tema que en realidad era político-administrativo porque para los romanos, es decir, los judíos pudieron haber parecido, podrían haberse hecho aparecer como que creían en que el emperador era un dios romano, pero para ellos era un tema religioso profundo para los israelitas. Hubo muchas rebeliones, todas aplastadas sin misericordia, con miles de muertos. Los judíos hacía milenios estaban esperando la llegada de un Salvador, le llamaban un Mesías, que creían que iba a ser un guerrero que iba a ayudarlos a expulsar a los romanos y a sus dioses paganos de Israel y de feria y de paso a todos los otros pueblos de por ahí. Sin embargo, por aquel tiempo apareció un señor que se decía el Mesías, un Salvador muy diferente de lo que esperaban los judíos. Él hablaba de la igualdad entre los hombres en una sociedad basada en la explotación y la esclavitud. Él hablaba del perdón a quien te hace daño en un lugar donde la base de la justicia era la venganza, el ojo por ojo, el diente por diente, ¿verdad? Esa era la base de la justicia. Este señor se llamaba Jesús. Algunos lo aceptaron como Mesías, la mayoría de los judíos no lo aceptaron y de hecho lo siguen esperando hasta el día de hoy, al Mesías. En todo caso,
creo que por ahí del año 160 y tantos de nuestra era, son unos 100 años después de muerto Jesús, por ahí, los romanos, ya cansados, pusieron una estatua del emperador romano en el templo de Jerusalén. Y eso fue, por ahí se reventó el hilo. Los judíos no podían aceptar eso. Hubo una gran insurrección y muchísimos muertos. Y el emperador romano ordenó destruir el templo de Jerusalén, que quedó como está hasta el día de hoy, y ordenó la expulsión de los judíos de Jerusalén y de Israel. Una vez más, los judíos fueron expulsados de esa que era la tierra que les había prometido Dios a Abraham. Esa expulsión se llamó la diáspora. Los judíos debieron irse, unos a Etiopía, otros a Armenia, a los Balcanes, a Rusia, a Alemania, a Polonia, a Aquitania y lo que hoy es España. Muchos se fueron quedando, por supuesto, en el camino, y como no tenían un país propio, una tierra propia, porque los habían expulsado, por casi 2000 años, llevaron a su país y a su tierra y a su Dios en su corazón, porque sus costumbres. Los judíos en tiempos modernos fueron muy perseguidos porque eran muy apegados, o son muy apegados a sus costumbres y a sus leyes, y la razón es que ellos llevaban su tierra en su corazón porque no tenían una tierra. Siempre con la esperanza, por supuesto, de llegar, de volver a la tierra prometida que Dios le había ofrecido a Abraham. Estamos hablando, ¿verdad?, de miles de años. Luego de la caída del Imperio Romano, Europa se cristianizó. Y durante los siguientes 1600 años, los judíos fueron muy perseguidos en Europa, como ustedes saben, básicamente por no aceptar que Jesús era su Mesías. Pero eso fue motivo para ser castigados por 2000 años. Como sabes, fueron expulsados de España, de Francia, de Austria, de Prusia y de otros lugares, siempre perseguidos. Y en cada persecución, pequeños grupos de judíos emigraban de Europa de nuevo al territorio de Israel. ¿Verdad? El Imperio Romano ya había caído, así que ya no existía la prohibición de volver por parte del emperador o lo que fuera, pero la tierra está ocupada. La tierra está ocupada. Otra vez, en estos 2000 años, pues había los que no habían sido expulsados, básicamente los filisteos, que ahora se llamarían palestinos, vivían ahí. Además, Israel siempre siguió siendo ocupado, ¿verdad?, y gobernado, porque vinieron los cruzados, luego vinieron los turcos otomanos y finalmente los ingleses. O sea, siempre hubo un imperio dominando la zona, y por ende no habían demasiadas manifestaciones como de guerras internas entre los que vivían en la zona, que ambos, como mencionábamos, se consideraban herederos de esa tierra. Además, a partir del año 650 más o menos, el Islam se expandió por todo Asia Menor, bueno, y por todo el mundo. Curiosamente, eran no de la misma religión, pero compartían el mismo Dios. En el fondo, Alá es Dios, y Abraham, los palestinos le llaman Ibrahim, pues era el abuelo lejano de todos. El Corán les llama las religiones del libro. Y Mahoma, de hecho, dijo que los judíos y los cristianos eran hermanos, aunque la realidad es que pues eran apenas amigos conocidos, lejanos. De acuerdo con los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo desde el mismo sitio donde estaba el templo de Jerusalén. Se convirtió a Jerusalén, ya no solo pues una tierra que compartían, sino que se convirtió en un sitio, el segundo lugar más sagrado para el Islam. Y era el primer lugar más sagrado para los cristianos, porque ahí murió y resucitó Jesucristo, y el lugar más sagrado para los judíos, porque ahí estaba el templo de Israel, que fundó el rey David y concluyó Salomón.
pero como el ser humano y las religiones en realidad en el fondo son muy parecidas, todavía no terminaban de orar por la muerte de Mahoma cuando el Islam se separó en fracciones. Mataron a los herederos del profeta, a la hija y sus nietos, por lo que la paz entre judíos y musulmanes. Y la paz entre musulmanes y musulmanes no duró nada. Durante años convivieron en una tensa paz, ¿verdad? Porque como la zona fue parte del Imperio Turco Otomano, que era islámico, convivían en una paz muy endeble. Resulta que durante la Primera Guerra Mundial, esto era un protectorado británico y los ingleses le prometieron a los israelíes que harían que una vez que se terminara el protectorado, ellos les iban a entregar en propiedad esa tierra. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra también le prometió a los palestinos que les iba a entregar esa tierra en propiedad para fundar entonces unos para fundar el Estado de Israel, otros para fundar el Estado palestino. Ninguno sabía que estaban haciendo piezas políticas de los británicos y que pues, a los dos les habían hecho la misma promesa. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con la enorme carga moral que tenía el mundo por el tema del Holocausto y esto en Alemania, las Naciones Unidas ordenaron la fundación del Estado de Israel y propusieron en el papel que ambos países iban a convivir en esa tierra, ¿verdad? La dividieron sobre el mapa con una regla y un lápiz. Dijeron, ok, se crea el Estado de Israel, van a convivir palestinos e israelitas. 24 horas después de que se hizo la bandera de Israel, Palestina, junto con los egipcios, Jordania y otros países le declararon la guerra a Israel. A pesar de la inferioridad numérica, Israel gana, los derrotó y de paso extendió sus territorios más allá de lo que le había mandatado la ONU. A partir de entonces han habido por lo menos 5 guerras, grandes y pequeñas, cientos de pequeños enfrentamientos. Si alguno ha visto, no hay, pasan 2 o 3 meses, por lo menos desde que yo recuerdo, sin que salga alguna noticia de que hubo bombas o hubo ataques en Israel, ¿verdad? Y en las tierras de Palestina. En todos los casos, Israel ha triunfado en todas las guerras que ha tenido con ellos y ha ido extendiendo su territorio. Al principio, que la ONU había mandatado cierta área, Israel ha ido aumentando la presión y arrinconando a los palestinos a territorios cada vez más pequeños. Hoy, ¿verdad? Unos palestinos, los que son noticia en este momento, habitan en la Franja de Gaza, que es un pedacito de Israel entre Israel y Egipto y el Mediterráneo, donde habitan 2 millones de personas. Es probablemente la zona con la mayor densidad de población del mundo, hasta 5.000 personas por kilómetro cuadrado. Otra parte de los palestinos viven en una zona que se llama Cisjordania, que ocupa una parte del río Jordán y un pedacito de Jerusalén. Otros muchos viven, más de 2 millones, viven refugiados en el Líbano y Siria. Durante años, los países árabes, aún los que estaban peleados entre ellos, habían apoyado, habían respaldado los intentos de Palestina de expulsar al Estado de Israel de esa zona. Pero el mundo ha seguido avanzando y las cosas comenzaron a cambiar. Hace unos pocos años, Egipto reconoció finalmente a Israel y estableció relaciones con Israel. Con el paso del tiempo, Marruecos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y otros países de la zona han comenzado a relacionarse con Israel, básicamente buscando que baje el tono del odio entre israelitas y palestinas y buscando la paz. Pero esto, que otros gobiernos musulmanes apoyen o se hagan amigos de Israel, debilita la posición de los palestinos que odian a Israel.
Es importante entender, es difícil, pero bueno, los ataques del 7 de octubre pasado no los protagonizó Palestina como país, sino una cosa que se llama el Grupo Hamas, que es como decir un partido político que no necesariamente representa formalmente a los gobiernos y al pueblo palestino. Por otra parte, Irán, que como hemos mencionado alguna vez, no, al principio no es árabe, pero sí es musulmán, es el principal apoyo de los palestinos de Hamas, es decir, de este grupo que está dentro de Palestina y atacó al Estado de Israel. El ataque de ese día y los días siguientes ha sido con mucho uno de los más sangrientos de los últimos años y la reacción no se hizo esperar, evidentemente. Israel respondió con una fuerza inusitada. Es difícil de entender porque como este grupo es un grupo terrorista que está oculto en Palestina, en realidad no hay un punto claro al cual los israelitas puedan atacar. Así que ellos atacan a Palestina a donde caiga y que ojalá caiga encima de los terroristas. Parece que la idea de Hamas, y parece que lo está logrando, es precisamente provocar ataques de Israel contra objetivos civiles para poder presentar imágenes al mundo donde digan, vean estos israelitas cómo están matando a nuestros niños, están bombardeando nuestros hospitales, etc. Y así motivar a los países musulmanes que reconocen a Israel a que de nuevo le vuelvan la espalda y apoyen a Hamas y a Palestina. Finalmente, es importante aclarar que Israel es sin duda una potencia tecnológica, militar, con ingresos per cápita similares al de los de las potencias europeas, con un estándar de vida infinitamente más alto que la mayoría de países de la región. No sé si ustedes lo saben, pero el programa que desplazó a los GPS, que muchos usamos, el Waze, es un producto israelí. El problema grave de todo esto es que existen alianzas. Los países son como los miembros de una pandilla, ¿verdad? Entonces, si se meten con uno, se meten con todo, con todos. Así sucedió en las dos guerras mundiales pasadas, ¿verdad? Que de repente la primera guerra pues era que Austria le había declarado la guerra a Serbia, pero como Rusia era aliado de Serbia, entonces se metió, entonces otro lado, los húngaros eran aliados de los austriacos, entonces se metieron, y como Inglaterra se metió porque y cuando se dieron cuenta lo que pudo haber sido un pleito entre vecinos, se convirtió en una guerra mundial. Y algo así es el temor que puede pasar. Estados Unidos, por supuesto, es el principal aliado de Israel. Irán es el principal aliado de Palestina. Rusia, cuando le conviene, es aliado también de Irán y de Palestina. Alemania y Francia son aliados de Israel y así. Por otro lado, a Rusia le conviene que la atención mundial de los medios se desvíe de Ucrania, donde ellos a su vez están teniendo otra guerra. Y lo grave de esto es que Israel, Rusia, Estados Unidos y Francia, y parece que Irán, todos tienen armas nucleares. Entonces, sí aumenta la presión, porque el asunto es que lo que es un pleito entre dos pueblos, que para comenzar son hermanos, son nietos del mismo abuelo, un pleito que podría decirse casero, se agrava con la presencia de los miembros de las pandillas de cada uno. Y, de nuevo, lo que podía haber sido un pleito entre vecinos puede desembocar en una guerra mundial. Hay una frase muy sabia que le acreditan a Albert Einstein, no sé si es de él, pero que es muy clara. Si la tercera guerra se pelea con armas nucleares, la cuarta sin duda la van a pelear con palos y piedras. Pongamos nuestra esperanza en que los principales actores de esta obra que lleva más de 3.000 años encuentren una solución pacífica. No importa en qué creas, ya sea que quieras orar o quieras solo mandar tus buenas vibras, pero es importante que pongamos nuestra mente en que se alcance la paz, porque desde principios de la Segunda Guerra Mundial nunca habíamos estado tan cerca de una situación muy difícil que si se da,
nos va a afectar a todos. Soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista con discapacidad visual grave, y les invito, si les gustó este video, compártanlo con sus contactos, síguenos en nuestro canal y yo te espero en el siguiente colectivo Entre Todos. Muy buenas tardes.